Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. ¡Cris! ¡Bájale! Bájale tantito, que mira, te quiero enseñar esta foto que me encontré. Mira nomás, qué chulada. Ay, no manches, ¿ya me vas a empezar a quemar también con la Cris? Nada más un ratito. Ay, a ver, ahí está, pues, a ver, ya le bajé. Es que la puse para ambientar un poco el tema del podcast, pero, a ver, ¿de qué foto me hablas? Ay, ¿cuál quemar? Si voy a celebrar tu infancia, mana. A ver, ya suelta la sopa, Natalia, ya dilo completo, por favor. O sea, es que estaba regresándole los cómics a Alex y ahí en su librero vi un álbum de fotos, pues bastante curioso, ya sabes, de estos de mis memorias, de esas de las que ponían las mamás así, casi con peluchito y todas tus fotos ahí pegadas con el plástico. Y entonces dije, no, pues esta ya se ve que es tiene algunos añitos, y lo empecé a ojear y me encontré con este daguerrotipo. Mira, la Cris, ¿ya viste quién está ahí? Esta pirruñita, cosa linda, mira nomás. Sigo estando lindo. Ay, no manches. Ay, qué lindo, Alex. Sí estabas bien chiquito y bien bonito, ¿eh? Sigo teniendo lindo al chiquito que llevo adentro. No me anden levantando falsos. Yo como el vino, mejoro con los años. Ay, no, bueno. Espérate, mana, pero mire esta foto de acá arriba. Ve, se nota que andaba como en un festival, no sé qué carnaval andaba haciendo. A ver, ya cuéntanos, Alex, ¿dónde fue esta foto? Pues obviamente es Oaxaca, en el otoño de 1990 y tantos. No les voy a dar tantas claves, porque esta ciudad me ha acompañado pues desde entonces. Uy, mana, entonces el tema de hoy te tendrá completamente apapachade, porque va a tocar profundizar en las aguas multicolores de la musheidad, y pues tú ahí desde chiquilla andabas ahí mezclándote, paseándote, bailando. Ya sé. Es correcto, Natalia, ya el Alex ahí andaba en su carro alegórico. Se sentirá muy a gusto con este tema, pero ¿les parece si ya empezamos a grabar, muchachos, el podcast? Jalo. Perfecto, entonces grabamos podcast sobre mucheidad en 3, 2, 1... Inquilinos del universo hertziano multicolor y de universos paralelos, nos encontramos desde el depa aterciopelado en la Ciudad de México, pero viajaremos por toda la riqueza cultural de nuestro país porque hablaremos sobre el tercer género, musheidad y más. Les saludamos sus roomies de confianza, yo soy Natalia y por acá está mi mana, la Alex. ¿Cómo estás? Hola Natalia, hola la Cris, muy bien. Y pues para cualquier cosa, escuchas, por favor, ya saben, no pueden dejar de comunicarse con nosotras a través de nuestras coordenadas, que es el Instagram, @variopinto.69, y el Facebook y el Twitter en @variopinto69 sin el puntito. Si les es más cómodo, también nos pueden escribir por el WhatsApp al 55 12 33 29 15, porque Natalia las lee todo el tiempo. Hombre, y hasta escucho lo que nos mandan de sus mensajitos de audio de voz. Claro, listísimo. Y mana, pues que nos traemos al depa de manera, pues ya saben que virtual ahorita porque #pandemia todavía, a David Kelvin Santos. Él es un hombre comprometido con la responsabilidad social y los derechos humanos, es organizador de la vela Mushe Guchachi y además es un hombre que dice que es común, aunque nosotros no creemos que sea común su chamba, la valoramos muchísimo, pero que disfruta cada instante de la vida practicando la ciudadanía. ¿Cómo estás, David Kelvin? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por invitarme a su espacio. Es un gusto, en verdad, compartir con ustedes este tiempo. David, ¿lo dijimos bien? La vela Mushe Guchachi. Se dice Guchachi. Guchachi. Guchachi es una palabra en zapoteco. Ajá, ¿y qué significa? Eso es bien importante. Aquí entre nos tengo que hacerles una confesión. Hacia afuera y hacia el público siempre decimos la versión oficial, que significa iguana, y que le pusimos el nombre de Guchachi por referencia a ser un elemento de la cultura que da identidad. La iguana da identidad a la cultura del istmo, es parte
de su ADN. Entonces por eso decidimos ponerle Guchachi. Pero en verdad, aquí entre nos y ya en corto, se refieren así a las personas homosexuales en el istmo. Porque ¿dónde toman las iguanas el sol? ¿En una piedra? En un palo. Exacto. En un árbol. Exacto. ¡Qué cierto! Claro. Entonces, por eso en el istmo se les dice Guchacha a los mushes, a las personas homosexuales, y de ahí tomamos la referencia para llamar así a la vela. Y la verdad al principio nos sonó como muy interesante, pero ya cuando empezó la pregunta ¿qué significa? No podíamos decirlo abiertamente y de repente en una cultura como la Ciudad de México, afrontarlo así directo, entonces tuvimos que dar la versión como un poco más cultural, porque nos costó un poco trabajo llegar a la Ciudad de México. Al principio fuimos rechazados, traían muchos estigmas y fue muy complicado, entonces por eso hubo que dar una respuesta un poco más formal. ¿De qué hablamos cuando mencionamos la comunidad mushe? Cuando además leemos ya en artículos que se va desarrollando el tercer género, entre otros conceptos. Neta, ¿qué significa ser mushe? ¿Quiénes son las personas mushes? Marinela Miano fue una investigadora de la Escuela Nacional de Antropología, de la ENA, y Marinela fue la primera investigadora que se fue a documentar como tal este fenómeno de la musheidad. Y encontró que existían desde culturas prehispánicas esta identidad, pero era para una serie de conductas y de roles. Todo estaba relacionado con un vínculo que era la orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces ahí entraban trans, entraban hombres masculinos homosexuales, en fin, toda una variedad. Como voy a hablar de homosexual, todo un abanico de posibilidades. Marinela documentó esta parte, sin embargo, en los años más recientes, por ejemplo, se habla ya de mushe en yu, que es decir, un mushe masculino. En yu se refiere a la contraparte de mushe, es decir, a la mujer que tiene relaciones sexoafectivas con otras mujeres lesbianas. Entonces, hoy, por ejemplo, en el istmo ya se habla de mushe senju, bueno, diferentes formas, desde mushe yosho, mushe winnie y otras definiciones, ¿no? Para definir las diferentes formas de ser mushe. Es todo un abanico de posibilidades de ser mushe. El tema de la transexualidad o del transvestismo con el que se ha identificado mucho la musheidad empezó a partir de los años 70, cuando llegan los medios de comunicación y sobre todo la televisión a la región del Istmo. Es cuando inician los procesos de transexualidad. No existía antes tanta transexualidad en la musheidad, era más masculina. Y ahí existe una identificación de gran parte de la población mushe con los temas trans. Entonces hacen la transición, ya utilizan mucho más los trajes regionales, utilizan más la vestimenta regional del Istmo y toman esta imagen, ¿no? Y es la que se proyecta en todo el mundo, llama la atención de los medios en Japón, llama la atención de medios internacionales, y es cuando vienen todos los medios a Oaxaca y a la región del Istmo a dar difusión a este fenómeno del aparente paraíso queer, ¿no? Del aparente paraíso donde no se les discrimina, donde pueden vivir aceptados. Y este aparente paraíso se ha mantenido durante muchos años con ese estereotipo de paraíso, cuando realmente también es una sociedad que discrimina, que mata, que tiene homofobia. En las culturas ancestrales no era así, porque ellos tenían un trabajo muy fuerte para la aceptación de esta tercera identidad. Sí, yo había justo escuchado como que para ser mushe tendrías incluso que nacer en un lugar en particular, Juchitán, imagino. Pero ¿qué pasa con las personas, tal vez quienes iniciaron o quienes como que traen ancestralmente esta tradición y de pronto, o sea, digamos, yo escucho que tú lo dices con alegría, ¿no? Que haya como mushes en otras partes del país, pero ¿esto es igualmente bien aceptado o más bien como depende? Hay mushes que consideran que las personas mushes solo son quienes nacieron en Juchitán. Sin embargo, en el Istmo no solo está la cultura zapoteca, hay diferentes culturas, otras culturas que también tuvieron influencia de la cultura zapoteca y también aceptaron la identidad mushe, aceptaron a las personas mushe. Y hoy tenemos mushes en muchas otras culturas prehispánicas de esa región, y tenemos también la aceptación de la musheidad de todas las poblaciones cercanas. Entonces, digamos que se expandió la musheidad a esas culturas previo a la llegada incluso de la conquista, ¿no? Entonces ya estaba. Ahora, en el tema de qué pasa con otras personas mushes,
Es bien difícil porque depende de la persona. Yo creo que he tenido la posibilidad de compartir mucho en esta ciudad cosmopolita y te va cambiando el contexto y te va cambiando la identidad. De hecho, les comparto, la vela Mushe Guchachi nace porque mi referente de distracción, de relax, era los fines de semana en las velas, porque se hacen muchísimas. Y de repente, cuando yo llego a la ciudad hace algunos años, resulta que aquí había velas, pero ninguna mushe. Y los mushes necesitamos espacios diferentes, más alegres, somos más desinhibidos, más bailadores a veces. Entonces, es un espacio y otro ambiente. Y no había. Y con una amiga, que es Pilar Salinas, decidimos platicar sobre esta parte. Y cada domingo que nos reuníamos a comer, alrededor de unas ricas cervecitas, con ese calor del domingo, empezaba yo a decirles, oigan, extraño las velas, oigan, quiero velas mushe, oigan, ¿por qué no nos organizamos? Y llegamos al punto donde les harté de tanto decir esto que me dijeron un día, ¿la armas o no se vuelve a hablar del tema? Ándele. Y sin quererlo, en 3-4 meses armamos la primera vela mushe. Para nosotros la vela es una fiesta que tiene un origen prehispánico, y es una fiesta que estaba dedicada a los dioses, estaba dedicada principalmente a la llegada del agua. Entonces estaba dedicada a los dioses prehispánicos y es una reunión donde se come, se bebe y se baila muchísimo, muchísimo, muchísimo. Empiezan alrededor de las 10 de la noche, más o menos en la región del Istmo, que es cuando ya bajó el sol, cuando ya la temperatura también bajó y ya está como más rico el ambiente para poder hacer una reunión. Y se hacen reuniones enormes, a veces de miles de personas, y estas reuniones están organizadas por un grupo de personas. Estas personas, cada quien invita a una cantidad de personas y le da de comer y de beber durante toda la noche. Y los organizadores ya contrataron una serie de grupos para que haya música durante toda la noche. La fiesta se termina con un son que se llama el lucero de la mañana, que es cuando aparece la primera estrella y ya está apareciendo el sol. Ahí termina la fiesta hasta el amanecer. Y estas fiestas son eso, son un escape y son geniales en verdad. Se come muchísimo, muchísimo, se bebe muchísimo, muchísimo y se baila lo doble o lo triple. Si necesitamos nuestro escape. Urgente después además de todo esto. Sí, dentro de esas celebraciones que además, como bien decías, David, ya llegaron aquí a la Ciudad de México para hacer las velas mushes. Me regreso también tantito porque pensaba en ciertas definiciones que daba Lucas Avendaño con respecto a la musheidad, a qué significa ser mushe, y me llamaba la atención que decía que es difícil describir quién es un mushe, que básicamente podemos decir que un mushe es cualquier persona que nació hombre, pero que no actúa de manera masculina. Y para efectos de seguir desmenuzando para el auditorio, me gustaría que nos expliques, por ejemplo, por qué hay mushes que sí se visten de tehuanas, pero que hay otros que pueden conservar la vestimenta masculina y simplemente distinguirse por algunos elementos. Es decir, toda esta gama de identidades que también puede tener las personas mushe. Mira, lo más visible es la mushe trans, que es la mushe que hizo la transición ya a la identidad de género con la que se siente adecuada y utiliza durante todo el tiempo la imagen de la mujer del Istmo. Utiliza trajes regionales y su vida la vive de esta forma, ¿no? Ya no utiliza ropa masculina. El otro mushe más visible o más identificado, más que visible, es el mushe masculino, que es un mushe que se viste de forma masculina, utiliza pantalón, utiliza guayabera, pero es un poco como nuestro gran referente, que es Oscar Cazorla, que es utilizar guayaberas muy floridas, llamar la atención, utilizar el oro. Por ejemplo, el oro antes estaba hasta la década de los 60, mediados de los 60 más o menos, solo lo usaban las mujeres porque era el significado de la administración del hogar, de los ahorros que había en los hogares. Entonces iban a la fiesta con esas joyas que tenían ahorrado, ese dinero ahorrado, ¿no? Entonces iban así a las fiestas. A mediados de los 60, Oscar Cazorla rompe este mito y él empieza a llegar a las fiestas con joyas. Y de ahí Oscar Cazorla se vuelve un referente porque llega con unas guayaberas exuberantemente bordadas, como los huipiles de las mujeres del Istmo, y con joyas. Ese fue el aporte, además de la vela mushe como tal de Oscar, ¿no? Porque además importa los bordados de los vestidos de las mujeres
para que los usemos los mushes, importa las joyas de las mujeres para que los mushes también los usemos, ¿no? Eso no estaba como usado hasta mediados de los 60. A mediados de los 60, Oscar hace esta transición y jala estos elementos para la identidad mushe. Pero en la región del Istmo, a veces desde los 8 años ya empiezan a manifestarse las identidades trans y las familias con mucho trabajo de aceptación, porque no para todas es una maravilla ni para todas es una bendición tener un mushe en la familia. Va por ahí, entonces existen un chorro de identidades. Y digamos, esta tradición tal vez sobre las actividades que realizan las personas mushes continúa, de proveer a la familia, de tener como incluso tareas, me parece, como en la sociedad particulares, continúa, o digamos no es que se encasille en la actualidad a estas actividades, a estas tareas. Como toda sociedad, también la musheidad va evolucionando. Existió esta parte hasta, yo creo que incluso muy pocos años, donde los mushes eran encasillados en actividades como las mayordomías, como papeles relacionados a la iglesia, como ser profesionales de la belleza, como dedicarse a la parte de la decoración de las fiestas, en fin, o para las fiestas patronales, ¿no? Entonces, los mushes tenían un rol muy marcado en estas actividades económicas. Ha ido cambiando con el paso de los años, aparte de hoy tener poetas, modelos, actores, fotógrafos, en fin, una serie de además de íconos que ya en la cultura LGBTI, ¿no? Ya son bastante reconocidos y bastante aceptados e incluso hoy cobijados, ¿no? Tenemos ya una diversificación muy grande en cuanto a las actividades económicas a las que se dedican las personas de la musheidad. Y esto afortunadamente es un tema bastante importante porque permite derribar barreras y abrir nuevos espacios para las generaciones que vienen atrás y puedan dedicarse y tener mejores oportunidades de vida, justo porque muchas y muchos siguen aportando económicamente a sus familias, siguen sosteniendo a las familias, siguen sosteniendo tal vez no a los padres, pero siguen sosteniendo a los sobrinos que hoy son los hijos. En fin, siguen aportando esta parte económica a la familia. Pues no te queremos soltar, David, queremos seguir platicando porque wow, qué riqueza y qué historias, pero queremos pues saber de la pachanga, de cómo están trabajando y qué personas también se han acercado a pues cada vez abrir más la conciencia a través, digamos, del gozo, ¿no? Como dirían, si no puedo bailar, no es mi revolución. Y eso también va en la Vela Mushe 2021. Fíjate que afortunadamente te comentaba un poco este tema de que al principio hubo mucho rechazo por la vela. Tenemos como 9 años ya de hacerla, la Vela Mushe Guchachi. Y en la Ciudad de México tuvimos mucho rechazo en la Vela Mushe, ¿no? Por ejemplo, el primer evento lo hicimos impresionante para una cantidad enorme de personas y solo llegaron 200, ¿no? Que nosotros ya teníamos aseguradas. Entonces la población no nos aceptó mucho hasta que entramos por otro lugar, que fue por un tema cultural. Empezamos a invitar a todos nuestros amigos y les dijimos más que era un tema cultural. Y es nuestro target. Nuestro target son líderes de opinión y son personas dedicadas a la cultura. Nos han apoyado desde Horacio Franco, Daniel Jiménez Cacho, Morgana, Felicia Garza, y en fin, un sinnúmero de artistas y de personalidades que nos han ayudado a poner el tema de la musheidad en el centro de las poblaciones LGBTI y ha disminuido mucho esta discriminación. Hoy ya somos aceptados. Cuando nosotros tuvimos la división para hacer las 2 velas, a la vela que inició después por esta separación, le ha sido como un poco más fácil el camino porque ya está más conocido el tema. Y eso nos da mucho gusto porque ya hemos allanado el camino y eso quiere decir que hemos avanzado en la aceptación de las diversidades de las preferencias sexuales. En cuanto a la fiesta, aún seguimos detenidos. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de hacer este año una vela. Iniciamos todo el proceso en Oaxaca, porque además tenemos pendiente hacerla en Oaxaca. La iniciamos en la Ciudad de México, pero queremos hacerla en Oaxaca. Iniciamos todos los trámites, ya teníamos todo casi listo. Y en el tema ya de la confirmación de los grupos para la contratación y todo, en ese justo momento nos hablan de alguna institución y nos dicen, oigan, tengan cuidado porque esto no acaba todavía. Hacer una reunión masiva como la que ustedes pretenden hacer puede tener efectos en los cuales a ustedes les pueden decir que ustedes son responsables de
pero pues tuvimos que suspender una semana antes por el tema del COVID. Y muy probablemente vayamos a armarla en febrero del 22, una vez que ya la mayor parte de personas esté vacunadas y donde ya tengamos menor riesgo de contribuir a los contagios y de poner en riesgo a poblaciones y también de ponernos nosotros en riesgo, porque también para algunos de nosotros ha sido muy difícil el COVID. Sí, más vale, más vale. Querido David Kelvin, por favor, déjanos tus redes para que te sigan, para que sepan cuando ya podamos ir a la vela. Fíjate que estamos en Vela Mushe Guchachi en Facebook. También estamos como vela.mushe.guchachi en Instagram. En Twitter estamos como Vela Guchachi. Y también nos pueden buscar en Facebook como Vela Guchachi. Pues para la otra, por favor, invítanos. Nosotras te llenamos ahí la calle, el salón, donde sea, nada más. Y nos llevamos a 10 más, así cada una. Pero nos daría muchísimo gusto acompañarles. Exacto, pues bienvenidas, bienvenidos. Cuando ustedes gusten son bienvenidos. Y cuando quieran ir también a la Vela de las Intrépidas a Juchitán, o cuando quieran ir a las velas a Oaxaca, a las velas Mushe, bienvenidas, bienvenidos. En verdad será un gusto y un privilegio que nos acompañen. David, el gusto y privilegio ha sido tenerte acá, que te compartas tanto con nosotros y te abrazamos mucho a la distancia, más no distante. Muchos abrazos desde acá y siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Un saludo a todo su auditorio y en verdad disfruten y gocen la vida, que es más corta de lo que pensamos. Y mira que estos tiempos nos lo están enseñando, más que clarito. Así es. Y en nuestras redes también deben de caer en el Instagram @variopinto.69 y en el Facebook y en el Twitter candente en @variopinto69. Y ahora, mana, para despedir el podcast, pero también a nuestro invitado de lujo, a David Kelvin, pues vamos a escuchar algo excelso, bello, hermoso, chulada de maíz prieto, porque además David nos introdujo a la Bruja de Texcoco, esta artista que cuenta la leyenda que en esta canción que nos vamos a deleitar ahorita puede llevar desde una catarsis, pero que provoca sanación. Es una chilena que lleva por título El Diablo y la Bruja, así es que, ay, nanita, y te va a alcanzar o te va a chupar, como sea, mana. Ay, qué miedo. A la bruja, mi amor no es verdadero, no te confundas, muy pronto tendré que dejarte, búscate otro querer, andaste un amarre, lo que esperas de mí yo no te lo daré, pues ya tengo otro querer, no me gusta esperar, ya me desespera, solo quiero fumar otra vez, consciente estaba la bruja, que su amor por él no era una excusa. Muy triste, decidió despedirse. Ese diablo cabrón solo quiso herirte. Solo déjame estar a tu lado otra vez, no te quieres quedar, yo lo sé. Solo quiero volver a besarte otra vez, pero ya nada que puedo hacer. Vendrás a mi lado, queriendo reponer el tiempo pasado. Oh, diablo, no te confundas, pues ya tengo otro amor que si lo disfruta. Si tú quieres volver con la mota también, porque te dé una oportunidad, pues me gusta escoger con quién me besaré sin tijeras en cruz al soñar. Ahora yo salgo por las noches con mi mejor huipil a engañar a los hombres. Cuidado, si andas tú muy solito, no vayas a confundir el amor de un ratito. No confíes en mí, pues te puedo embrujar y tu energía poder chupar. Con mi escoba de lado y mi pelo muy largo al peinar la tierra sacará. Corte, muchachos. Fíjense que a lo mejor yo tengo espíritu de vela,
porque luego dicen que yo me sigo las fiestas hasta el otro día, pero yo no sabía que a lo mejor mi origen es el de la vela. Tienes espíritu mushe. Exacto. Y para afianzar este conocimiento, muchachas, les propongo escuchar un roperazo que sigue tocando el tema de pueblos originarios de la región mixteca para seguir con la multiculturalidad. ¿Se los enchufo o qué dicen ustedes? Órale. Mejor ponle play. Nakumi Chindo, Gerardo Merino Damián Naniyu, Akakuyu Chi, San Pedro Jicayán, Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Merino Damián, originario de San Pedro Jicayán, Oaxaca. Soy artesano textil y actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México por cuestiones escolares. Tlanextil Nokniguan, no toca Enrique Bautista. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Enrique Bautista. Actualmente estoy estudiando un posgrado en pedagogía en la UNAM. Me he dedicado a realizar algunos trabajos de investigación vinculados con la diversidad sexual en cuanto a educación y comunidades indígenas. Tengo orígenes itzmeños también porque nací en Juchitán de Zaragoza, en donde se conoce mucho el término de mushe. A partir de nombrarnos es a través de nuestra lengua. Mushe significa como esta cuestión de cobarde, pero que justamente la palabra mushe ha tenido como un resignificado hasta el día de hoy, que ya es algo de portar con honor el ser o el decir ser mushe. Y si bien hay actos como de discriminación y demás, también hay procesos de agenciamiento en los cuales los sujetos dicen sí soy indígena, sí soy de sexo diverso, sí pertenezco a una comunidad, sí hablo alguna lengua indígena y soy todo esto como persona en un contexto que si no es necesariamente la comunidad de origen, pues sí es un contexto en el cual yo quiero coexistir, quiero cohabitar, quiero ser todo con todo lo que tengo en sí. Es como complejo, pero yo hoy en día vivo mi musheidad mostrando mi riqueza cultural solamente y sintiéndome orgulloso de decir sí, ok, nací en Juchitán, mi ombligo está enterrado en Juchitán, tengo esta otra parte de lo mushe, pero también soy mixteco. ¿Por qué? Porque también hablo esta lengua, porque también me dedico al hacer telar de cintura y creo que voy viviendo mi día a día como lo que soy, este sujeto que tiene dos raíces, tanto mixtecas y zapotecas. Hay también diferentes formas en que la sexodiversidad se manifiesta. Pienso que las más evidentes son las que rompen con esta expresión de género. Por ejemplo, cuando un chico o un adolescente realiza actividades usualmente asociadas a las mujeres, como el tejer, el hacer las tortillas, el quedarse en la casa, en bordar y demás. Sí me sentí un poco más reprimido. No podía estar haciendo tortillas con mi mamá, o no podía yo, por ejemplo, el hacer telar de cintura, no. O sea, yo hacía el telar de cintura en mi comunidad, pero a escondidas. Porque tú no puedes ver a un hombre haciendo telar de cintura porque es una actividad para la mujer. Entonces, en el momento en el que a mí me vieron haciendo telar de cintura fue cuando ya se me empezó a decir que era un si'ilu. Inmediatamente se le identifica como que es mushe, como que es ticuiloni, como que es mampo, como se les dice en algunas partes del sureste mexicano. Amaranta, la mushe, plantea algo que me parece muy interesante. Hasta hace poco se decía que si en las comunidades indígenas había gente de diversidad sexual. Por supuesto que las hay. Alrededor del mundo, las identidades de género indígenas, mucho antes de la creación de la sopa de letras LGBTTI, ahora le han puesto el más. En este más, yo siempre he estado invitando a que este más lo pudiéramos colocar antes de la L. Y no es por mero capricho como activista, sino también desde una visión metodológica y de reconocimiento histórico. Porque mucho antes de que estas siglas se conocieran, ya existía una sopa de letras. Una F, por ejemplo, de Fafa Fine en Samoa, una T de Two Spirit en Canadá, una O de Omeguit en Panamá en los pueblos Kuna, una H de Hijra en la India, una B mayúscula de Vertage en los Estados Unidos en los pueblos navajos, una M de Mushe en México, allá en el sur, a la cual pertenezco. Del zapoteco, la palabra guná, que refiere más bien como a las lesbianas, pues no tiene la misma consideración positiva. Hay ahí un estigma en el cual se etiqueta a las mujeres que tienen una atracción por otras mujeres. Por ejemplo, en el náhuatl, donde la palabra ticuiloni, pues se usa también para designar a los varones homosexuales, pero tiene una connotación negativa. Con los mixtecos de la costa de San Pedro Jicayán se les diría como si'ilu, ¿no? Como pequeños enfermos, como pequeños diablos.
Yo, por ejemplo, tengo varios amigos que formamos como esta parte de el que nos nombren sí y lu, pero al final de cuentas también dentro de nuestra lengua hemos creado estas palabras en cómo identificarnos, ¿no? Creo que no estamos tan lejos de que, por ejemplo, en San Pedro Jicayán o en la costa o en los mixtecos que hablamos el sabi, llegue a también resignificarse el decirnos sí y lu, ¿no? Puede pasar como con los mushes. Variopinto 69. Gracias por acompañarnos en el departamento de Variopinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza. ¿Puedo pasar? Y la casera Lourdes Mugenburg.